en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Amigas, amigos, compañeros, oyentes de Radio Caput, que estamos una tarde más con todos ustedes, con nuestro querido Martín Loza, nuestro operador, en el estudio de Chicha Mariani, nuestro estudio de Radio Caput, Raquel Márquez, quien les habla. Bueno, vamos a primero y ante todo enviar nuestra solidaridad para el pueblo de Bahía Blanca y también para los otros que han tenido en Tucumán situaciones muy, muy bravas con estas lluvias y estas tormentas. Así que va toda nuestra solidaridad para la gente bahiense que la está pasando muy mal. Después otra de las cosas que le quería comentar que hoy, pero una efeméride que a veces pasa de largo, ¿no? Pero fue el 7 de marzo de 1906 nació Ramón Carrillo. Este médico sanitarista, el primer ministro de Salud de la Nación en el gobierno de Perón, que fue ministro de Salud desde 1946 a 1954, y realmente lo menciono porque gracias a él tuvimos esta mirada sobre el tema de la salud desde el sentido de la prevención y del cuidado de la salud, no a la enfermedad, sino a la salud. Y fue la primera vez que se arma un Ministerio de Salud en la Nación Argentina. Lógico que después vinieron otros gobiernos y lo mandaron a la Secretaría, ahora no hay presupuesto, pero bueno, por eso quiero recordar las cosas buenas que se han hecho y que tendrían que seguir estando. Bueno, siguiendo también con el tema, un tema que está ligado a este tema de la salud, voy a traer acá un pedido desesperado. Es un delegado de ATE, del Hospital Durán, que en general me pasa mucho material, pero bueno, yo no tengo el programa en el aire todos los días y no puedo pasar. En este caso, él me mandó un audio que es muy pequeño, que lo vamos a transmitir, porque la situación en el Hospital Durán, como en todos los hospitales, es caótica. Pero bueno, yo tengo este audio y lo quiero compartir con todos ustedes. Buenos días. Bueno, como todos los años nos vemos en la obligación de denunciar estos hechos con estos calores extremos en la cual está en riesgo la vida de nuestros abuelos internados en geriatría, de nuestros niñitos de pediatría, de las salas de clínica, cirugía, suspenden tratamientos oncológicos, consultorios de neurología sin aire, consultorios en general tienen este problema. La verdad que estamos agotados de pedirle al gobierno de la ciudad de que por favor pongan aire acondicionado en los sectores que no están funcionando o que los hagan arreglar, porque realmente preocupa la vida de nuestros pacientes en Capital Federal a cargo de Fernán Quirós y Jorge Macri. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Ortiz, por seguir ocupándote de los problemas que pasan en el hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que desde que el macrismo ganó en la ciudad se fue recortando cada vez más el presupuesto para salud y lo que es peor, se ha estado echando mucho personal, se han cerrado salas completas. La verdad que es bochornoso lo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene el mayor presupuesto de toda la nación, es la ciudad que más recauda y sin embargo es la que menos se está ocupando del tema de la salud pública, que es tan importante para todos nosotros. Bueno, después de esta breve introducción, hoy tenemos un programa realmente muy importante porque vamos a hablar de cultura. Tenemos 3 invitados que hacen honor a esta palabra,
por su esfuerzo y compromiso, pero yo les quería presentar un poco a un estudioso, a un hombre que se ha dedicado mucho al trabajo en el tema de la cultura, porque muchas veces la gente tiene una percepción o un conocimiento esquivo de que toman a la cultura como que fuera algo que es para entretenerse, algo del costado, algo que bueno, ¿viste? Vas a escuchar o vas a ver, pero no se lo toma con la profundidad que tiene y con la revelación que significa la cultura desde el punto de vista de la liberación, desde el punto de vista de la revolución de los pueblos para poder sostener su identidad, quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos. Bueno, todo eso forma parte de la cultura y yo les voy a mostrar acá un pequeño libro, porque hay muchos de estos y hay muchísimos más de otros autores. Este es Desarrollo y Política Cultural, el autor es Ezequiel Anderek y Ediciones Sikus lo publicó esto hace ya muchos años. Yo lo tengo desde el año 85, pero es anterior, así que tiene su tiempito. Y les quería leer simplemente una frasecita, después voy a ir leyendo otras. Quiero hacerlo a veces lo más rápido posible porque le quiero dar tiempo a nuestros invitados. Pero hay cosas, miren, si ustedes llegan a tener en sus manos algún libro de estos que hablan sobre cultura, sobre promoción cultural, sobre animación sociocultural y todo lo demás, no van a poder parar de leerlo, porque es apasionante. Uno se mete en el alma de los pueblos, en lo que es capaz el hombre de transformar. Bueno, todo eso es la cultura. Pero acá hay una parte que dice, esta parte dice, ¿no? El patrimonio cultural de un pueblo habla. ¿Y qué comprende? Comprende las obras de sus artistas, pero también a los arquitectos, a los músicos, a los escritores y a los sabios. Y así como de las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Esto es simplemente un extracto para que se sepan de la dimensión que tiene el estudio de las culturas de los pueblos. Y acá en nuestro programa hemos hablado muchas veces sobre esto y también lo hemos dicho muchísimas veces que nadie puede llegar a hacerse cargo de la administración de un Estado y ser gobierno de un país si no conoce a su pueblo, si no conoce sus hábitos, sus costumbres y esa cultura que nos da identidad para seguir siendo lo que queremos ser. Así que bueno, con esta introducción, después les voy a leer algunas cosas más. Les quiero mostrar el librito. Voy a presentar a los invitados de hoy, que realmente para mí es un lujo tenerlos. Ellos son artistas plásticos, porque desde la plástica a veces alguno cree que es para ir a mirar dibujitos de colores o para pensar, ay, qué bien que hizo mirá vos que no, porque tuvo una galería, ¿viste? Porque está en el Louvre, está en los museos de Nueva York. Pero hay otras cosas que se observan cuando uno ve una pintura, un cuadro, y sobre todo es no solamente el alma del artista, que es lo que pone ahí, sino también del que lo está observando, porque esto es un ida y vuelta. Así que bueno, acá con nosotros está Rosana Fuertes, que es artista plástica. Te damos la bienvenida en Somos Grandes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y también a Daniel Ontiveros, que también él es artista plástico, pero yo acá lo quiero rescatar también porque él es un compañero, es combatiente de Malvinas, y quiero rescatarlo también porque sobre esos temas hemos hablado muchísimas veces, y ellos forman parte importantísima de nuestra historia y de nuestra cultura, aquellos que estuvieron en ese lugar defendiendo nuestro territorio. ¡Qué mejor! ¿No es cierto? Pero además es un gran artista plástico. Y tenemos también a Julio Flores. ¿Cómo les va a los dos? A Daniel Ontiveros, a Julio Flores, ¿cómo te va? Bien. Que él es investigador del UNA. Ustedes saben que el UNA es la Universidad Nacional de las Artes y fue exdecano del Departamento de Artes Visuales y también creador, junto a Quexel y a Garreberry, del evento del siluetazo para las Madres de Plaza de Mayo, que yo creo que muchos de ustedes
se acuerdan del tema del siluetazo. Después algunas marchas se llevó y otras no, pero fue fundamental. Yo lo recuerdo muy bien cuando los jóvenes, y que éramos en su momento, salíamos con las siluetas a pintarlas, y las pintábamos en todos lados, y también en Plaza de Mayo, cuando iban con las pancartas y las siluetas, y esa muchedumbre que había cuando conmemorábamos esos 24 de marzo, el tema de los desaparecidos. Bueno, acá Julio ha sido uno de los protagonistas de esa situación. Bueno, así que con ustedes quiero dar la apertura al tema, y no sé si querés comenzar vos, Julio, a explicar un poco de qué se trata hoy el tema, de cómo transmitir, cómo llevar adelante en las aulas, pero también en las muestras, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de hacer estas muestras tan importantes para que sean populares, para que todos tengan acceso? Bueno, gracias a la invitación, gracias a los compañeros de la radio. Yo quisiera detenerme un minutito antes en el tema de la silueteada, sí, porque el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación bien, va a haber una exposición de fotografía de Guillermo Quexel, que es quien más documentó el tema de las siluetas y de la realización de las siluetas, que para nosotros es fundamental poder identificar el hecho de que el valor no está en la silueta, sino en los militantes que ponen el cuerpo para hacer las siluetas. Qué bueno. Eso es valiosísimo. Y la silueta no es una obra, sino que es un signo visual, pero que en rigor ese signo visual tiene la actitud de ser, o la situación de ser, una herramienta de lucha, ¿no? Qué lindo eso que dijiste, tenés razón, porque yo me acuerdo que sí, hacían así, me lo acuerdo cuando lo hacían. Qué bueno. Bueno, tu pregunta tiene que ver con el desarrollo de la enseñanza, y a mí me parece, no sé, pero puede ser discutido, que no tendría sentido como estar discutiendo si hay derecho o no a la educación, y en este caso a la enseñanza artística, que debiera formar parte de la educación. La enseñanza artística tiene la problemática no solo de producir la imagen, sino además de construir su discurso. Fíjense que cuando hablamos de la silueteada, es interesante registrar que no fue hecha la silueta confirmando la existencia de los desaparecidos, sino la silueta se transformó en el símbolo, en el signo, en la imagen. Teníamos la palabra, lo que no teníamos era la imagen, y tener la imagen es bastante clave. Por eso una cosa que debiera cultivarse mucho es desarrollar imágenes, enseñar que todos tenemos en eso una herramienta. Por ejemplo, en el tiempito en que fui decano, vinieron los muchachos y chicas de Hijos a plantearnos la posibilidad de ir a documentar lo que no se podía documentar, que eran los juicios. Muy importante. No estaba la posibilidad de ir a ver los juicios y registrarlo, y estaba prohibido sacar foto. Sí, y las filmaciones que había eran filmaciones que se hacían oficialmente, y al ser oficiales imponían una distancia, y nunca había la imagen, por ejemplo, de los genocidas. Las imágenes que había eran de las víctimas, que se atrevían a hablar. Claro. Y esto lo vamos a ver incluso en los diarios, que normalmente aparecen las imágenes de las víctimas y no la de los victimarios. Es verdad. Entonces, a pedido de los Hijos, lo que hicimos fue crear una disposición, una resolución en ese momento, para que cualquiera pueda, para alentar a ir a dibujar
a la justicia. Eso fue fundamental, fue un hecho cultural, político, de mucha profundidad y que ha calado en toda la ciudadanía, porque eso te impacta. Sí, claro. Como vos decís, es lo visual. Es decir, el tema de la desaparición no es tan... Pero la imagen que daba, y además era esa imagen que no tenía rostro, era muy fuerte, fuertísimo. Sí. Yo lo recuerdo perfectamente, más allá de todas las banderas que pasaban, esa bandera enorme y las pancartas que había con las figuras de las fotos de los desaparecidos. Pero, perdón, en una reunión que hemos tenido hace un tiempo, estábamos conversando también sobre la dificultad que justamente para la enseñanza, vos habías mencionado que a mí me quedó, como que ahora también los estudiantes con el tema de los implementos de las tecnologías, que buscaban todas cosas por YouTube, por Google, y que a veces que pretendían hacer estudios o referencias de lo que tenían que estudiar a través de las imágenes que tocaban acá. Me contaste algo sobre eso, que me gustaría que lo dijeras bien vos. ¿Qué era lo que vos le dijiste a los estudiantes? Bueno, yo les alentaba a buscar en las imágenes ciertos detalles. Claro. Que las imágenes no lo tenían. Las imágenes son pequeñitas en el celular. Pero hay otras cosas que la materia, el grosor de la materia, la transparencia de la pintura, todo eso solamente lo tenés cuando estás ante la obra. Claro. Y también me imagino que los colores, los tonos, sí, los colores, texturas. Más hay quienes dan cursos de manejo de color, que es muy gracioso, manejo de color a través de los sistemas digitales, pero me parece que no tienen claro la diferencia que hay entre la computadora y la pantalla desde la cual emiten, el celular en el cual el joven tallerista trata de retener la imagen. Hay diferencias muy grandes entre una cosa y la otra, y lo que realmente hace falta, me parece a mí, es encontrarse uno ante la materia y ante la obra. ¿Y vos ves alguna posibilidad de que eso se pueda revertir? Porque antes no se enseñaba de esa manera. Antes no existía esta tecnología. Y yo creo que lo primero que tiene que haber es tratar de tener la conciencia, primero que el docente tenga la conciencia de decir y de señalar eso, porque no todos se dan cuenta de las diferencias. Y por ejemplo, escultura. El monumento, el Hércules arquero, que estaba en la Plaza Francia, pero del lado de cruzando Pueyrredón, sí. Le robaron el arco muchas veces. Sí, a muchas obras les han sacado partes, de verdad. Sí, pero le arrancaron los pedazos del arco por lo menos 3-4 veces. Entonces, ahora está adentro del museo, en un jardín. ¿Y qué tiene esto de diferente para mí, no? Y para mí, cuando estamos enseñando escultura y cuando estamos enseñando el manejo de los materiales, es muy importante ir a identificar la huella que tiene la herramienta. La huella que tiene, por ejemplo, el centauro herido, que está enfrente y que se supone que es el que tiró el Hércules, claro, la flecha, e ir y ubicar e identificar. ¿Por qué? Porque al no tener esta riqueza de saber cuáles son los materiales, cómo es que quedan las huellas, uno tiene la fantasía o la idea de que las obras no tienen el contacto, la presencia del humano que la hizo. Los signos, claro. La construcción de los signos, cuando uno marca los de silbetazo, y uno ve lo que ocurrió con los signos, cómo está pasado el rodillo y la huella que tiene las baldosas de la Plaza de Mayo, o las baldosas, los baldosones
de la Plaza de la República o de tantos otros lugares, no toma conciencia de cómo fue hecho, de qué fue hecho, lo cual es clave para poder identificarlo visualmente. Claro, es un estudio muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, y ahora le quería preguntar un poco a Daniel, ¿cómo empezó tu carrera, tu profesión o tus ganas de entrar a este mundo mágico que son las artes plásticas, ¿no? Porque es maravilloso. Sí, bueno, en particular mi caso no es lo más habitual porque, o sea, yo nací en una casa que tenía taller, o sea, mi papá era tallista, escultor en madera. Ah, qué hermoso. Había venido de España y bueno, yo nací en Buenos Aires, pero cuando yo tenía 3 años fuimos a vivir a Mar del Plata. Entonces, en mi, entre comillas, él venía de toda una serie de enseñanza y de academia aprendida en la España franquista, con lo cual era muy tradicional su educación y eso es lo que primero volcó en mí, con lo cual siempre mis referencias fueron los grandes maestros, el arte griego, el Renacimiento y la copia de los maestros, etcétera, etcétera, hasta que después, un poco por el entusiasmo que eso me generaba, las clases de él mismo, de óleo, de salir a pintar marinas en Mar del Plata, o sea, mi infancia, salir a pintar marinas, aparte de jugar al fútbol, y eso, bueno, me llevó a que lo que había en Mar del Plata para estudiar en la Escuela de Artes Visuales, Martín Malarro, y así que ahí fui, ahí la conocí a Rosana, ahí nos pusimos de novios. En el medio de esos estudios, o sea, cuando tenía que empezar el 3er año, fui convocado como soldado conscripto y como tal fui a Malvinas. Digo porque lo presentaste, eso no es que tenga que ver, no es que tenga que ver con mi formación artística, pero algo te habrá quedado. Pero claro, sí, sin duda, sí. Son marcas que quedan para la vida, no para sí. el arte obviamente, pero para la vida. De hecho, leí mucho en Malvinas sobre todo esto, y tengo dibujos y todo que hacía, era una manera de mantener el espíritu. Y nada, después volví, después terminé de estudiar, empezamos cada uno a Rosana en lo suyo, yo en lo mío, a seguir trabajando, empezamos a mostrar. Y bueno, contarles un poco al público cuál es tu métier exactamente, ¿no? Yo, o sea, la verdad que la palabra para mí que define a quien hace arte, más allá de que acá se hace la discriminación artista plástico, ¿por qué? Porque la palabra prácticamente está secuestrada por los actores que se llaman a sí mismos artistas, sí. Lo cual cuando uno habla de artista piensa en Mirta Legrand y no en Miguel Ángel, pero bueno, los artistas son los que hacen el arte. El arte es una actividad en sí misma. De cualquier manera, dada esa dicotomía, yo prefiero que me digan pintor y ya, y después tenés que aclarar ¿pintor de cuadros o de paredes? Por eso, por eso uno lo presenta como artistas plásticos. Que tenemos unos oficios muy marcados, que tienen denominación como tal. Pero bueno, más allá de mi asunto personal, digamos, y después el desarrollo de mi obra, que está íntimamente ligada con la acción política, con la acción social, que desde siempre estuvimos en eso, y una persona no se escinde entre la obra y el trabajo, la vida, ¿no? Por lo menos uno trata de no serlo, no estar alienado. Me gustaba, por eso mismo, después, seguramente quieras presentar ahora el trabajo de Rosana un poquito, pero después volver sobre los puntos, o sea, así como definir qué es el arte, definir qué es la cultura, o sea, porque me parece que en las ligazones, en los principios de esos conceptos, hay muchos elementos que tienen que ver con el desarrollo de esta nota. Así es, ese es nuestro interés.
Y vos, Rosana, Sí. bueno, que ahí estuvimos conversando un poco y me dijiste que, cuando te dije que teníamos acá la cocina de Eve de Bonafini, nos dijiste sí. que vos fuiste una de las que participaste. Una alumna de Eve, Bueno, durante un año. Durante un año, ¿y Sí. a dónde lo daba ella? Lo daba en el espacio, en el ECUNI, En el ECUNI. en la ex ESMA, y durante un año fui todos los miércoles a cocinar con ella, Qué divino, qué donde nos experiencia. enseñaba sus recetas, bien como era Eve, Sí. y después se culminaba la clase comiendo todos juntos. Era una maravilla. Una maravilla. Era, la verdad que fue súper enriquecedor solo estar con ella. Solamente Una con ella. Sí, maravilla. acá tuvo un programa todos los miércoles, tenía un programa acá en Radio Caput. A veces tenía invitados. Sí, una mujer extraordinaria que la extrañamos mucho. Bueno, pero Sí, contanos se un extraña. poco tu especialidad, si la gente que no te conoce. Bueno, yo soy marplatense, estudié en la misma escuela Martín Malarro, ahí nos conocimos con Daniel. Justamente a raíz de lo que hablaba Julio, me acordaba de que a pesar de no existir internet en ese momento y toda la facilidad que tenemos de acceso a la información ahora, nosotros supimos del siluetazo estando en Mar del Plata, estando estudiando, o sea, no lo conocíamos a Julio, pero sin embargo eso llegó a Mar del Plata y un compañero nuestro, Sergio Abelo, lo fue a buscar a Daniel a la escuela y a decirle que fuéramos a la catedral, y en toda la Plaza San Martín de Mar del Plata Sí, flameaban las siluetas qué emocionante. sobre las paredes Qué de la catedral y emocionante. sobre los árboles. Qué maravilla. Impresionante. Y bueno, nada, soy pintora, soy militante, siempre fui militante, pienso que todo arte es político, o por acción o por omisión, Tal cual. porque un cuadro geométrico es una cosa, o sea, la negación de la política por ahí, y bueno, la obra que uno intenta hacer es otra cosa, pero todo arte es político, ¿no? Absolutamente. Y bueno, nada. ¿En dónde presentaste muestras? Ahora después les voy a pedir a ustedes también que nos cuenten el tema de cómo hacen para armar una muestra y poder justamente que tenga acceso al público, porque lo importante de un artista es que se vea la obra. Perdón, como no lo voy a decir Rosana, lo voy a decir Dale. yo. Rosana es becaria Guggenheim del año 96. Bueno. Rosana es No último importa. premio nacional a la trayectoria en artes visuales. La obra está en el Museo de Bellas Artes. O sea, nada, que siga. Si no te lo voy a decir. Hay material. Es Sí, puesto algo en me muchos habían pasado lugares, y yo no es lo puesto pude. para las madres también, o sea, hay muestras más grandes o más chicas, algunas chiquitas que son más entrañables que las grandes, y bueno, y uno va por tratando de llegar a distintos públicos. Hemos expuesto en el Mercado Central, hemos expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes, y bueno, y en eso está la riqueza también, ¿no? Sí, acá tengo parte de todo lo que acá ustedes me mandaron y yo no había tenido la oportunidad, pero sí, la verdad que es tan extenso todo lo que los lugares donde vos estuviste exponiendo. Y acá dice también que expusiste en galerías y museos de Japón, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Francia, México, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Tailandia, Canadá, y en la Bienal de La Habana, en Cuba, en Eso es una de las qué lindo, de las en exposiciones Singapur, más lindas en el que 98, vos mirá, en Francia. La Bienal de La Habana, sí. Maravilloso, porque en el año 94, en una época súper difícil para Cuba, con cero recursos, y como ellos, pero con muchísimo esfuerzo, pero fue una experiencia maravillosa. A partir de ahí surgieron, porque en ese momento, sin todo el acceso a la información del que hablábamos, los curadores de la Bienal viajaban país por país viendo talleres. Vinieron a Argentina y visitaron 80 y pico de talleres. Tuvimos la suerte de quedar los dos, porque seleccionaron 18 argentinos y podría haber quedado uno u otro, bueno, de quedar los dos. Y como experiencia, con cero recursos, maravilloso. Una parte de esa muestra fue durante el mismo año 94 a Alemania, y en Alemania, con todos los recursos,
fue otra experiencia diferente. Sí. No, bueno, lo que tiene Cuba, que se toman las cosas desde otra mirada, que es la mirada humana, la mirada de la transformación que los hombres y mujeres hacen sobre todo. Entonces, esa es la diferencia entre un lugar y otro. Para mí fue la culminación y el alcanzar un sueño que cuando yo era estudiante, poder ir a la Bienal de La Habana era algo maravilloso, y bueno, claro, se que pudo siempre dar. fue reconocida. Se pudo dar. Siempre fue reconocida. Claro, y bueno, y ahí es un país donde todas las artes lucen, porque la danza es impresionante. Lo que ha sido la danza. Bueno, acá tengo, realmente es un currículum muy, muy sabroso. Pero bueno, acá también tengo el currículum de Daniel Ontiveros, y sí, también, qué hermoso que es la beca esa Guggenheim, que es impresionante, ¿no? Sí, impresionante, es una ayuda muy importante. Sí, y que es impresionante también el museo en sí, también el taller de Barracas, el Fondo Nacional de las Artes, la beca Islas Malvinas. Vos pintaste algunas cosas sobre Malvinas, sobre lo que tus memorias del tránsito. Sí, no es que toda mi obra refleje Malvinas, ni es un... Pero sí, o sea, en la medida que... O sea, tengo obras, de hecho, tengo obras específicas, ¿sí? Que tienen que ver con nuestras vivencias allá. De hecho, para los 40 años de Malvinas, nosotros prácticamente nos hemos exhibido juntos. Creo que 2 o 3 veces hemos coincidido, sino siempre hemos tratado de mantener vivimos en la misma casa, tenemos el taller, compartimos todo, pero o sea, tratamos de mantener las individualidades, más allá de que somos y de que la una obra pareja es muy conversada, y compañeros, ¿no? y trabajamos en conjunto. Pero cada uno tiene su expresión distinta. Pero sí, para los 40 años de Malvinas, como era un aniversario que nos parecía que era importante y contundente, decidimos hacer una muestra solo con las obras que ambos dos teníamos sobre Malvinas, hechas en esos 40 años, que no son demasiadas, pero 10, 12 obras cada uno, e incluso exhibir las cartas, los documentos, los dibujos que yo traje de Malvinas. Sí, es eso, circuló bastante. Arrancamos en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, fue una propuesta de ellos. Y a partir de ahí circuló esa muestra como muestra en sí, ¿no? Como una muestrita cerrada de las obras de Rosana que reflejaban Malvinas, las obras de Daniel que reflejaban Malvinas. Luego, fuera de eso, en toda mi obra hay una posición, y sí, el haber sido combatiente, el haber visto lo que se ve en una guerra, la experiencia de la guerra, deja marcas indelebles, o sea, y entonces en las posiciones que uno asume frente a cualquier circunstancia, eso de algún modo está reflejado. Se ve, qué sé yo, trasunta, no sé trasunta en algún momento. Bueno, también acá tenía que vos estuviste, también que participaste en la Bienal de Cuba en el 94, después también en Francia, en Dakota, en el Museo de Arte de Estados Unidos, en la Bienal de San Pablo, en Brasil, Realidad y Utopía de 200 años de arte argentino, en Berlín, Alemania, así que se han recorrido un montón de lugares. Hermoso, hermoso. Qué hermoso que ustedes hayan llevado toda esta expresión hacia esos lugares, ¿no? Y en el 97, fuiste destacado personalidad de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2008, y ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires en el 2015. Sí. Así que bueno, algunas cocardas tienen los muchachos. Bueno, después del corte vamos a hablar de tus cocardas, Julio. Eso. Porque acá cada uno son sencillitos, calladitos, pero cada uno tiene su historia. Ahora sí, vamos a ir a un pequeño cortecito porque vamos a escuchar una musiquita para
no llenar de palabras todo este tiempo, y vamos a escuchar una milonga, porque este mes de marzo a Somos Grandes se le ocurrió pasar milonga. Y esta sí que es una milonga vieja, porque es de Francisco Canaro, y también interpretada por Francisco Canaro, es La Milonga de Buenos Aires. Así que, Martín, vamos a disfrutar ahora de Francisco Canaro, que también forma parte de nuestra cultura popular, esta música maravillosa de Buenos Aires. Al son de tu majestad, hoy pasar te vi por mi gran ciudad y en vos descubrí que la copia sos de una que olvidé y que como vos porteña fue. Sos la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la bella que paseaba más que cosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Sos la flor de Buenos Aires, porteñita, idolatrada, copia fiel de aquella estampa que hace tiempo que se fue. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes. En Caput. Bueno, acá continuamos después de esta milonga que nos bailamos acá en el estudio Chicha Mariani, sentados en la silla, porque no podíamos, pero nos hemos bailado esta milonga de rompe y raja, como se decía en una época muy antigua ya. Qué hermosa música que tenemos, por favor. Bueno, y acá queríamos seguir conversando con Julio Flores y con los compañeros que están acá, realmente muy contenta de tenerlos, a Rosana Fuerte, a Daniel Ontiveros y a Julio Flores, que nos están dando un pantallazo de lo que significa ser un pintor, digamos, como acá dijo, porque muchos corrigen, no, tenés que decir artista plástico, porque si no te confunden con el pintor de paredes. Y uno no sabe ya cómo decirlo. No, lo mismo. ¿No? Solo que, bueno, pinta más pensado, no la cosa. Sí, igual cuesta trabajo pintar paredes. Bueno, Julio, contanos un poco también de tu trayectoria. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pero contanos un poco también de tus inicios o de cómo fue que te metiste en este mundo del arte, de las artes plásticas, y qué es lo que más te gusta, a qué es lo que más te dedicás. Y después la otra pregunta, es decir, que también nos cuentes un poco cuáles fueron tus muestras, por dónde anduviste,
que la gente un poco te conozca, porque a veces creen que los artistas, los pintores, artistas plásticos son seres, viste, como de yeso. Sí, sí, O sí, sea, tiene como si fuera así, Claro, o como si fueran esos claro. próceres, viste, que están ahí y que nadie sabe después quiénes son. No, son personas de carne y hueso que se desloman para poder ejercer esta profesión maravillosa que es el arte. Bueno, contanos, Julio. Mi origen me tengo que remontar no a las artes visuales, sino al teatro. Ah, mira vos. Yo estuve en el ¿Vos grupo empezaste? Octubre, Ah, mira Que- vos, qué sorpresa. que lo creó Norman Brisky, lo dirigía Norman Brisky, donde hubo una buena cantidad de compañeros, unos cuantos de ellos desaparecidos, Ujú. y yo lo lloré mucho. Y un día en un acto, recuerdo en la Casa de las Madres, lloré, y Eve Mm. nos cagó a pedo porque llorábamos. Claro, sí, ella no quería, ¿no? Y decía, y ahí me corté ahí el llanto, y empecé a pensarlo diferente eso. Pero yo empecé, sí, yo estudié en la Belgrano, en la Porredón, pero mis prácticas de enseñanza nunca encajan del todo. De hecho, dibujo, pinto, hago escultura, hago grabado, hago una buena cantidad de cosas, pero lo que más me interesa es provocar. Por eso me causó mucha gracia, pero dije, esta tipa me leyó entre líneas. Pues no saben ustedes. Eso no sabe, no. Me puso instigador en vez de investigador. Sí, me faltó por sí, no, se me comió fal- una sílaba. Sí, claro. porque viste cuando uno pone con estos dedos Pero está, gordos. pero está Y después cuando lo perfecto. dije, pero si este hombre Pero- es un instigador. Pero está Claro. perfecto. No está estaba tan perfecto. mal, No claro. está tan mal, porque conociéndolo, es Claro. así, viste, es un instigador. Y bueno, participé en una buena cantidad de muestras individuales y grupales en el Museo de Arte Moderno hace muchos años, en el Centro Cultural de la Recoleta, también en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora hace bastante que no hago exposición, que no expongo. No creo que tarde mucho en volver a exponer, porque me dedico mucho tiempo a pensar qué hacer. En el tiempo en que fui decano, por ejemplo, que no tenía tiempo para dibujar, pintar y todo eso, Claro, ¿no? hacía imagen digital y la usaba y circulaba, y más de uno me propuso publicarlas, pero para mí la publicación estaba justamente en los envíos digitales, ¿no? Claro. En los envíos digitales. Me parecía que por ahí tenía que andar. No es lo mismo la imagen digital, pensada como imagen digital y hecha de esa manera, que pensar esa imagen, imprimirla, o esa imagen desarrollarla. De hecho, en algunos casos tengo algunos trabajos que los he pensado en tamaño como de 1 metro, y cuando los colegas, los amigos, por ahí me dijeron que eran obras que tenían que medir, que tenían que transformarse en mural. Claro, sí. Y sí. no está mal eso, no está mal. De hecho, cuando nos pusimos a hacer los trabajos sobre Evita, he propuesto y hemos hecho la realización ploteados Sí, sí. digitales que tienen... Y tomaste un trabajo, bueno, les comento a los oyentes, ¿no? Que tanto Daniel Ontiveros como Julio Flores forman parte de este grupo de artistas que estamos llevando adelante una muestra sobre Evita, que es una muestra itinerante que ya ha recorrido muchísimos espacios. En este momento está conformada por 28 artistas plásticos de diferentes lugares, en donde cada uno trae una pintura sobre Evita y sus obras. Y sí, recuerdo perfectamente que el año pasado él se ocupó de hacer el ploteo de cada una de estas 28 obras, con auspicio de la Secretaría de Cultura del PJ de la ciudad, para poder llevarla a centros culturales o unidades básicas o sociedades de fomento o donde sean solicitadas. Pero es muy importante porque
esta muestra también es una muestra itinerante y popular, porque lo que queremos es que siga circulando, ¿no? Porque es una muestra itinerante y fue muy, muy bueno el trabajo que hiciste en ese ploteo. Y es muy interesante también entender que una imagen ploteada no es lo mismo que una imagen dibujada, pintada, sí, no, con el original, o producida, por supuesto, nada que ver. Pero no por ser el original, sino porque tenemos que desarrollar, hay que tender a desarrollar el gusto, el regusto de cómo está realizada. Yo suelo considerar, cuando damos clase en la universidad, solemos considerar qué es lo que pasa con el espectador cuando cruza ante las salas. Yo me acuerdo de Kandinsky, de lo espiritual en el arte, que suele señalar que la gente pasa de sala en sala y entra y sale a veces tan vacío como entró. Y la idea es que en el desarrollo, que en la educación, en la enseñanza, pueda entender cuánto de su conocimiento está puesto en la obra, en producir la obra, cuánto del conocimiento, del saber de hacer, por ejemplo, está en producir la obra. Me parece que esos son aspectos que hay que desarrollar, y especialmente cuando los artistas puedan manejar diversidad de técnicas, no una. Vos preguntabas antes qué técnica usábamos. Yo creo que patinamos todas las técnicas, y no solo eso, sino que cuando descubrimos la técnica, y esto es algo que debieran considerarse cuando se enseña, cuando descubrimos la técnica, la investigamos. Es un estudio muy profundo. O sea, hay procedimientos de realización que van mucho más allá de acordarme cómo lo había hecho o cómo había producido antes la acuarela, porque acá se van mezclando acuarela, lápices, o sea, todos los materiales, tridimensión, cuando uno le mete objetos o le fabrica enmarcados al trabajo, o sea, cuando convierte a la pintura en objeto. Qué interesante eso. Muy interesante. O en instalación. Bueno, en este momento estás siendo docente también. Sí, me temo que sí. Entonces, ¿dónde estás dando clases? En la Universidad Nacional de Arte. Sí. ¿Y cuál es la materia que estás dando ahí? Lenguaje visual. Materia a la cual he invitado a los colegas, los he llevado a charlar allá. Y realmente... Es parte de lo que estás hablando ahora, todo esto. Claro, lenguaje visual. Claro, lenguaje visual que abarca mucho, abarca todos los conocimientos que hacen desde la producción del dibujo, la línea, el punto, hasta la producción de la digital y la instalación, incluso el desarrollo de la instalación y el uso del cuerpo. Qué lindo, la verdad que es apasionante escucharlo. Ahí me voy a meter yo, por favor. Porque estuvieron hablando un montón de la técnica, también hablamos de las tecnologías, y me parece que no está de más recordar que el arte, antes de llamarse arte, que proviene del latín, o sea, antes que los romanos le inventaran ese nombre, era la tecné en los griegos, o sea, todo el arte griego es tecné. O sea, la palabra que lo denomina es tecné, que es el origen de la palabra, que está en la técnica, por la habilidad, en la tecnología, por las habilidades técnicas, y en el arte. O sea, confluyen en su origen. Los romanos toman tecné de técnica por habilidad, y para ellos habilidad era ars. Entonces de ahí viene arte. Entonces arte es la habilidad. Pero los romanos, que son también los que fundan la palabra de donde viene cultura, cultura viene de cultus, que es en los romanos el cultivo, de donde sale el cultivo de las plantas, de los alimentos y la crianza de ganado, con la cultura que genera el espíritu o digamos, las costumbres y las producciones artísticas de un pueblo. Entonces, están hermanados en el origen, y tan hermanados están en el origen
que la relación con la política, que es la polis, otra vez volvemos a los griegos, la polis, que es el volcar a todo, porque las obras no son para quedar en el taller, las obras no son ensimismadas, las obras sí o sí requieren al menos de dos personas, alguien tiene al menos de dos, luego puede haber participantes, puede ser como la siluetada, puede ser miles, en la Menezunda de Minujín puede haber cientos, o sea, pero al menos necesitas dos personas. Si tenés dos personas, tenés el germen de la comunidad. Entonces, si vos tenés que en el origen de la palabra cultura es lo mismo cultivar los alimentos, criar el ganado es la res, y la res pública es que el origen de la república, que es las vacas de todos, los bienes de todos, son cuidados por todos. O sea, en el origen comunitario de todas esas palabras, cultura, cultivo, res pública y arte, está mucho de lo que para mí es dable pensar en lo que debe generar una acción humana como es el arte. Que el arte, en cuanto a llevar las cosas, yo tengo para mí una definición que es el trabajo de encarnación de perceptos y sentimientos embrionarios con capacidades empáticas y oníricas. Los sueños son comunes a todos los seres humanos, no necesitan de léxicos. La empatía es la posibilidad de conocer que en el otro hay un otro que es similar a mí. La encarnación es eso, de que esa energía psíquica, esa energía potencialmente espiritual se transforma en material, ¿sí? Y en bienes materiales que son para el goce de la comunidad, porque son para todos, porque tiene que haber mínimo dos para que se produzca ese efecto. Entonces, ahí me parece que en esa situación, en esa concordancia de elementos, hay muchas de las preguntas que estamos trabajando, que nos estamos haciendo, ¿no? Me parece que ir al principio muchas veces da el lugar. Y para no dejarlo pasar por el lugar en que estamos, ahí dice memoria, verdad y justicia, sí. Entonces no voy a dejar pasar que todo esto que estamos hablando y que este gobierno nefasto que tenemos ahora utilice el concepto gramsciano del compañero Gramsci de batalla cultural para decir que están haciendo una batalla cultural. Lo que están haciendo es una batalla contra la cultura. Porque es una batalla contra el cultivo de la res pública de la república, contra el cultivo del pueblo y contra el cultivo de la nación. Eso es lo que ellos están haciendo. No es una batalla cultural como ellos dicen. Batalla cultural es la que damos nosotros, contra el poder. Ellos lo que hacen es una batalla contra la cultura. Por eso desfinancian, por eso cierran, por eso anulan, por eso hacen hambre y por eso tratan de que disgreguemos lo que es el origen de la cultura. Pero evidentemente ahí fabuloso. Yo creo que han logrado, o sea, se han dado cuenta desde que empezaron a gobernar hasta ahora que hay un lugar de poder muy fuerte en la cultura. Por eso ahora está bajo la órbita de Karina Milei toda la parte de cultura, que al principio no estaba. De hecho, el año pasado, por ejemplo, no hubo llamados al Salón Nacional, al premio a la trayectoria, anularon el premio 8M, que venía siendo tan exitoso en los últimos años, y ahora está todo bajo su órbita, o sea que se dieron cuenta que ahí realmente hay un canal es que es por donde llegar. Es la base de nuestro pueblo, claro que están atentando contra la cultura, porque el núcleo de la cultura es lo que hace sobrevivir y dar identidad a los pueblos. Bueno, lamentablemente estamos llegando te voy a pedir de leer una... por favor, sí. Tenemos pocos minutos, pero léelo, decí. Quería leer una frase muy, muy, muy cortita de John Berger. ¿Dónde está el papelito? Sí, de John Berger, como para terminar, que habla de todo esto que hemos estado hablando. Y dice, no puedo decirte qué hace el arte y cómo lo hace, pero sé que a menudo el arte ha juzgado a los jueces, vengado a los inocentes y enseñado al futuro sus sufrimientos del pasado para que nunca se olviden. Sé también que en ese caso los poderosos le temen al arte, cualquiera sea su forma, y que esa forma de arte corre entre la gente como un rumor y una leyenda porque encuentra un sentido que las atrocidades no encuentran, un sentido que nos une, porque es finalmente inseparable de la justicia.
El arte, cuando obra de ese modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor. Qué bueno, la verdad que tendríamos que tener un programa de 2 horas. Bueno, pero hasta acá algo dijimos, algo pudimos decir. Por supuesto. ¿No? Hicimos todo lo más rápido posible. Y eso que era una hora, pero sí, se pasa rapidísimo. Yo a lo mejor hablé mucho, pero bueno, es imposible no hablar, lindo. Es lo mío. Bueno, y ahora nos tenemos que despedir, y nos vamos a despedir. Generalmente me despido con otro tema, que tenía preparada una milonga, pero no tenemos tiempo, pero sí con una invitación que es para este miércoles, que ustedes saben que estamos haciendo siempre la actividad de los miércoles de los jubilados, que estamos haciendo la resistencia, somos un foco, un punto clave de la resistencia de este gobierno, y ahí en los miércoles a las 17 horas en el anexo. Y ahora le voy a decir a Martín que pase un videíto que está circulando, porque bueno, parece ser que estamos despertando, y en una de esas las hinchadas de fútbol empezaron a promocionar también de que van a venir a acompañarlos, y lo queremos pasar porque tenemos que estar todos ahí. Y los motoqueros. Y los motoqueros, sí, se están juntando unos cuantos, así que esto es una causa nacional. Así que vamos a escucharle, y a todos los espero para el lunes próximo a las 19. Ahora vamos a ver el videíto de... Que ya convocaron a marchar el miércoles 12 de marzo junto a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. Club Atlético Independiente, Club Atlético San Lorenzo, Club Atlético Tigre. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Movimiento Peronista River Platense, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima de la Plata. Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Club Atlético Huracán, Club Atlético Nueva Chicago, Deportivo Morón. A muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético Lanús, Club Atlético All Boys. Porque lo que le hacen es una vergüenza. Club Atlético Atlanta, Club Almirante Brown, Deportivo Merlo. Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados, pero más cagón aún para pegarle a un jubilado o una jubilada. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos